casi las 14:40 de Argentina. Y bueno, para mí es un gusto presentar este panel en el CLAD. Quiero comentarles que este es un panel que integra un grupo de 3 paneles que hemos preparado desde la Asociación de la Administración Legislativa de la República Argentina, ASALRA, que es una organización que integramos y que tiene por finalidad desarrollar y perfeccionar la actividad referida a la administración legislativa, que es el soporte necesario para la actividad del legislador. Para mí es un gusto integrar esta asociación, que si bien tiene sede en Argentina, en este momento también es integrada por varios colegas de toda América Latina, y que inclusive que hoy me acompañan. Este panel refiere específicamente, y es una correlación de paneles que hemos presentado en ediciones anteriores del CLAD, refiere específicamente a cómo las herramientas que han sido desarrolladas durante la pandemia para darle continuidad a las actividades legislativas, hoy ya en un periodo post-pandemia podemos pensar en hacer un análisis de ella respecto de su eficacia, respecto de su utilidad real, y en base a ello ya con más estabilidad y con una capacidad mayor de análisis podemos concluir, tener algunas conclusiones y poder pensarlas a futuro como parte estable de algunos procesos de la administración parlamentaria. Lo hacemos desde una perspectiva positiva. Ayer lo escuchaba el doctor Domingo Massa, que hablaba de la tecnología como una herramienta necesaria para dar continuidad a muchos procesos parlamentarios, que sin caer en la tecnocracia debíamos reconocerle el valor que le dio, digamos, la posibilidad de dar continuidad y un escenario positivo a muchas actividades que sin ella no podrían haber sido desarrolladas. Y también tomamos un poco las palabras de nuestro presidente, Mario Nitti, que en el primer panel habló de asomarse al futuro, ¿no? Y con esa perspectiva venimos a presentar este panel de un poco ya visualizando este futuro post-pandemia, cómo podemos evaluar estas herramientas que han sido aplicadas, muchas de ellas, digamos, con determinadas urgencias, dada el escenario, sin tal vez un análisis previo exhaustivo, pero entonces hoy ya con un panorama mucho más estable podemos tener algunas conclusiones en las distintas áreas parlamentarias, en los distintos procesos parlamentarios que hoy componen este panel. Por eso, para iniciar este panel, quiero un poco traer una función que ha sido fundamental y que también ha tenido que ser adaptada durante este periodo y que también es fundamental en su rol para el cumplimiento de la actividad legislativa, como es la del taquígrafo, ¿sí? Por eso es que integra este panel y lo quiero convocar y darle las muy buenas tardes a Jorge Bravo. Jorge Bravo es un ex director del cuerpo de taquígrafos del Senado de la Nación Argentina y un referente tanto nacional como internacional en la disciplina. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes al resto del panel y a todas las personas que nos están siguiendo. ¿Se escucha bien? Excelente, Jorge. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, reitero, Alberto, por tu excelente presentación. Bueno, y el agradecimiento a CLAD por convocarnos, a los miembros de ASALRA, a todos los miembros de ASALRA que estuvieron participando estos días y los que estamos hoy en este panel. En el caso nuestro, para hablar de las nuevas herramientas para la gestión de un parlamento y post pandemia, y en mi caso sobre las nuevas herramientas para el trabajo parlamentario y el compromiso ante los nuevos desafíos. Entonces, dado que hablamos de post-pandemia de COVID-19, si me permiten, yo quiero manifestar una solidaridad hacia todos los que han padecen esta enfermedad y el recuerdo hacia todos los que han fallecido, pero todos hemos tenido algún conocido o un familiar que lamentablemente ha fallecido por esto. Así que quería iniciar haciendo este recuerdo y este reconocimiento.
Bueno, dicho esto, yo voy a tratar de ser lo más concreto y breve posible. Y quiero comenzar diciendo algo que más o menos ya conocemos todos. O sea, los años 2020-2021, que ya está a punto de terminar, fueron marcados evidentemente por el escenario de la pandemia que provocó el COVID-19, todos lo sabemos, ¿no? Una situación inédita que nos obligó a adecuarnos a cambios que quizás muchos no los teníamos previsto, por lo menos de la forma tan rápida que debieron darse. Cambios que afectaron nuestra vida personal, por supuesto, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida en lo laboral y, por supuesto, en el ámbito parlamentario, ¿no? Dado que todo esto nos ha puesto ante nuevos desafíos que hemos tenido que ver cómo los afrontamos. En primer lugar, yo quiero destacar algo que es muy importante. Cuando comenzó la pandemia hubo algunos o muchos, no importa la cantidad, que pensaban en cuál iba a ser la función de los parlamentos en el mundo, y si esto iba a afectar el funcionamiento parlamentario con la gravedad que representaba que los parlamentos paralizasen su función o la viesen reducida a lo mínimo, depositando todo el accionar prácticamente en los poderes ejecutivos. Bueno, afortunadamente, en la mayoría de los países democráticos, al menos, la reacción de los parlamentos fue, diría, casi uniforme y tuvieron una rápida reacción para que el Parlamento pasara a tener un rol preponderante dentro de este escenario tan difícil. En el caso particular del Senado de la Nación, que es donde yo he trabajado, por razones de salud, se dictaron las medidas necesarias teniendo en cuenta las medidas que venían disponiendo los distintos ministerios, fundamentalmente el Ministerio de Salud, y así se dictó la normativa correspondiente para el desarrollo de lo que hemos conocido como el trabajo conectado remoto, que puede ser conocido también con otros nombres, pero se entiende a qué me refiero, mediante el cual se estableció la implementación de acciones y políticas en cumplimiento de las recomendaciones justamente de las autoridades sanitarias para realizar el trabajo parlamentario a través de carácter remoto, carácter virtual o videoconferencias. Lo que permitió que el trabajo parlamentario no se paralizase, sino que al contrario, particularmente el año pasado, primer año de pandemia, la cantidad de horas de trabajo, en el caso del Senado de la Nación, al menos que es el que yo más conozco, fue mucho más intenso que lo que veníamos teniendo. De esta forma se aseguró el funcionamiento institucional y la importancia del Parlamento, más allá de la importancia que por supuesto tiene el Poder Ejecutivo en nuestros regímenes, en nuestros países. Esto, como digo, implicó de un día para otro prácticamente el cambio de modalidad de trabajo de todos, tanto de los legisladores como del personal. Y en el caso de los taquígrafos específicamente también. Digamos que los taquígrafos, que venimos cumpliendo la función desde hace décadas y décadas, más, en el caso del Congreso hace más de 140 años, veníamos cumpliendo la función de una forma, diría, casi sin cambios, o mejor dicho, con pocos cambios y con cambios que se iban sucediendo en el tiempo con lapsos no muy largos, no muy cortos, perdón. Durante años y años, comienzo del siglo XX, todo se reducía a un lápiz y un papel, luego aparecieron los grabadores y bueno, que para muchos era el certificado de defunción de la profesión, y se lo temía por ese motivo, lo cual terminó demostrando que no es así. Yo siempre digo que los grabadores, como todo lo que apareció después, son un elemento auxiliar para cumplir la función y en nuestra obligación, no solamente debemos hacerlo porque existe, sino que tenemos la obligación de apropiarnos de todos los elementos auxiliares que permiten que hagamos el trabajo cada vez mejor, más rápido y con mejor calidad. Luego aparecen las computadoras, todo lo que ya sabemos y demás, pero la modalidad de trabajo era presencial, nunca habíamos hecho otra modalidad. Aquí prácticamente de un día para otro se establece
este nuevo sistema de trabajo. En el caso de taquígrafos, lo voy a mencionar muy sucintamente, porque ya lo he dicho en alguna otra oportunidad. Obviamente, todas las oficinas, no solamente la de taquígrafos, debieron pasar a trabajar desde cada uno de sus hogares, desde sus casas, y el trabajo del taquígrafo es un trabajo en equipo que yo diría que hasta hace un año y medio atrás pensábamos que era imposible hacerlo de otra forma. Que no fuese la presencial, dado que se van haciendo relevos y tienen que ser en el minuto y el segundo exacto para que en los relevos que hay entre un taquígrafo y otro, luego cuando se hace la traducción de las notas taquigráficas, no quede ningún hueco ni ninguna reiteración en la transcripción. Bueno, al trabajar cada uno en su casa, todos teníamos el temor de no poder cumplir con nuestra función. Por eso es que antes de comenzar con la primera sesión virtual que tuvo lugar en el Senado, internamente decidimos hacer una especie de simulacro o ensayo tomando por vía YouTube lo que sucedía en otro parlamento. En el caso nuestro lo hicimos con España por razones de idioma y ajustamos varias cuestiones y en síntesis, para no aburrirlos con este tema, hicimos esta versión taquigráfica como si la estuviésemos haciendo en vivo y se cumplió como lo veníamos haciendo siempre, incluso con el plazo de entrega o de finalización del trabajo. Nosotros por calidad, estamos certificados por calidad como todas las oficinas del Senado. Uno de los objetivos es entregar la versión taquigráfica de los plenarios a las 3 horas y media finalizada la sesión, algo que siempre estamos por debajo del tiempo, estamos en 2 horas 30. Y en ese simulacro de ensayo se cumplió ese tiempo. No conformes con eso o ante la duda, hicimos un segundo simulacro ensayo, volvió a salir de la misma forma y llegamos a la primera sesión que tuvo lugar en el Senado y se cumplió absolutamente sin ningún problema y cumpliéndola en tiempo y forma como veníamos haciendo siempre. Con algunas pequeñas cuestiones que debimos solucionar de alguna manera. Todos sabemos que a veces en las reuniones por Zoom hay algunas interferencias. Sabemos que a veces hay algunos cortes que pueden durar 1, 2, 3 segundos y se pierde quizás 1 o 2 palabras que son esenciales en el discurso de un orador. Eso para el taquígrafo es muy difícil de solucionar. La presencialidad es muy fácil porque de último uno consulta con quien está hablando y se soluciona el problema. Distinto es cuando el trabajo se está haciendo remotamente. Entonces, nosotros internamente, históricamente, siempre tuvimos un manual de pautas y un manual de estilo. Entonces, incluimos en esos manuales cómo íbamos a dejar registrado cada vez que hubiese uno de estos problemas, ya sea interferencias de audio o cortes de audio. Entonces, eso queda registrado en el diario de sesiones. Perdón. Diario de sesiones que, y bueno, quiero destacar el compromiso de todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de taquígrafos que no dudaron en hacer todo lo posible para adaptarse a la nueva metodología y reitero que el trabajo continúa saliendo como se hizo siempre. Pero el diario de sesiones, que contiene la versión taquigráfica, también contiene un montón de otra información que nos es suministrada por otras oficinas. En el caso del Senado, puedo mencionar por la Dirección General de Secretaría, la de Publicaciones, la de Comisiones, cada una de las comisiones, la Secretaría Parlamentaria. O sea, me refiero a, por ejemplo, los proyectos presentados, los dictámenes de comisión, los órdenes del día, las actas de votación electrónica para saber cómo votó cada senador, los discursos que insertan algunos senadores, esto quiere decir los que no pronuncian su discurso a viva voz en el recinto para ahorrar tiempo y envían el texto por escrito a taquígrafos. Bueno, toda esa información se vuelca también en el diario de sesiones y complementa lo que es la versión taquigráfica. Y eso, trabajando todos a distancia, incluso quizás a miles de kilómetros unos de otros, tengamos en cuenta que los senadores representan a cada una de las 24 provincias de nuestro país. Todo eso fue realizado también gracias al aporte, la colaboración y el compromiso de las oficinas que manejan estas cuestiones que mencioné recién, y bueno, y los senadores que desde cada provincia nos enviaban las inserciones. Por lo cual, quiero resaltar también el compromiso
de todos los que integran lo que llamamos el camino de la ley, o sea, todos aquellos que de una u otra manera actúan como auxiliares de la parte de atrás, por decir así, de una sesión, que no solamente es el discurso parlamentario y la aprobación de los temas, sino todo lo administrativo que eso conlleva. Esto nos genera, no sé cómo voy con los tiempos, Alberto, si puedo señalar. Bien, Jorge, estamos en la mitad de tu tiempo, así que con tranquilidad, que estamos bien. Bien. Bueno, entonces alguna cosita más respecto de la función del taquígrafo. El taquígrafo, bueno, algo de lo que nosotros siempre algo que siempre queremos mencionar, que es muy importante, es el ingreso por concurso, algo que está fijado en el reglamento interno de la Cámara, lo cual garantiza que el taquígrafo conoce la técnica y la velocidad taquigráfica. Esto lo menciono porque cuando el taquígrafo gana un concurso y entra a trabajar como taquígrafo, ¿está ya cumplido su etapa de formación? No, al contrario. Yo siempre digo que ese día comienza la formación prácticamente. Porque el solo manejo de la técnica taquigráfica y la velocidad, sin un montón de otras cosas, dejaría reina a la profesión. Me estoy refiriendo. El discurso oral tiene particularidades muy especiales que, así como las tiene también el discurso escrito. Seguramente si alguien tuviese que volcar al papel lo que yo estoy diciendo en este momento, y lo tuviese que hacer absolutamente textual, palabra por palabra, cuando un lector lo leyese, diría qué mal habló este orador, o cómo fue para adelante y para atrás, qué engorroso, cómo se perdió en una idea y demás. Bueno, esas son cosas que debe solucionar el taquígrafo al pasar al discurso oral al discurso escrito. No solamente en lo taquigráfico, sino en el dominio del idioma, las normativas del idioma, conocer, no sé si la perfección, pero casi el uso de la puntuación. Tengamos en cuenta que muchas veces las versiones taquigráficas son pedidas incluso por jueces para conocer el espíritu de la ley. Una ley puede tener 2 artículos, pero esos 2 artículos generaron un debate de 10 horas. Entonces, para conocer el espíritu del legislador, los jueces recurren muchas veces, a la versión taquigráfica, que si no está bien redactada y bien puntuada, puede llegar a equivocaciones importantes. Más allá de eso, quiero decir que el taquígrafo tiene que ir adecuándose a todo lo que suceda nuevo, a la tecnología. No debemos temer a la tecnología. Esta etapa de pandemia, y ojalá dentro de mucho podamos hablar ya de post-pandemia, nos ha dejado muchísimas enseñanzas y nos ha dejado cosas que creo que van a quedar. Yo creo que en parte, quizás para algunas cuestiones va a haber un mix de reuniones presenciales y reuniones simultáneas. Estoy pensando en voz alta, pero creo que puede llegar a haber reuniones que sean de ambas modalidades, por lo cual la modalidad va a seguir. Tenemos que seguir familiarizándose con esto y fijándonos compromisos o desafíos de acá en adelante. Como digo, primero no temer a la tecnología, al contrario, la tecnología, tenemos la obligación de estar al tanto de todo lo que sucede con los avances tecnológicos para aprenderlos y aprenderlos en caso de que lleguemos a la conclusión de que sean necesarios. Debemos también estar en contacto con lo que sucede en otros parlamentos para aprender lo que ellos están haciendo y a su vez, ¿por qué no?, para transmitirle lo que nosotros hacemos y quizás ellos también terminen aprendiendo de nosotros. Debemos promover la generación de marcos normativos que perfeccionen y estandaricen la función de los equipos de trabajo, y esto se aplica para la oficina de taquígrafos como creo para todas las oficinas, así como también se puede aplicar para todas, llevar registro de cada una de las partes del proceso del trabajo. ¿Para qué? A los efectos de conocer o reafirmar lo que se está haciendo bien, corregir las cosas que vemos en esos registros que no se están cumpliendo o subsanar los errores que detectamos a partir de esos registros. Como digo, participar también en jornadas y congresos, por eso es tan importante
eventos como este que está teniendo este lugar en nuestra hermana República de Colombia, para intercambiar experiencias, brindar servicios que no se agoten en lo que fue históricamente cada una de nuestras oficinas. Al contrario, creo que hoy más que nunca tenemos la obligación de brindar nuevos y más servicios a los legisladores y a la ciudadanía. Debemos continuar trabajando para que el diario de sesiones se publique cada vez más rápido. Como decía antes, estamos aproximadamente en las 2:30, pero si lo podemos bajar ese tiempo mejor todavía. ¿Y por qué? Con esto hacemos un pequeño aporte, un granito de arena nada más, por supuesto, dentro de lo que es la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Transparencia, un tema fundamental en todo régimen democrático y al que se va a referir muchísimo mejor que yo, quienes me siguen en el panel. Particularmente creo que Gabriel Duarte de Perú va a hacer mención de esto. Así como Claudia Cineros, quien hablará a continuación, tengo entendido, que se va a referir ella como secretaria de la Comisión de Economía, se va a referir al trabajo de las comisiones, y yo quiero resaltar la importancia que ha tenido y que tiene la relación de los taquígrafos con los secretarios o secretarias de las comisiones, que nos suministran la información permanente para que el trabajo se pueda hacer de la mejor manera. Por otra parte, resumiendo ya, no quiero quitar tiempo a quienes me siguen, debemos saber detectar el potencial de cada integrante del equipo para que esté en el lugar que cumpla la mejor función. Debemos generar de aquí en más, si es que no se venía haciendo, reuniones de análisis de trabajo para detectar oportunidades de mejora. Debemos lograr que cada integrante del equipo se sienta parte fundamental de un engranaje que funcione permanentemente. Si no se siente cómodo en una parte, ver dónde puede sentirse más cómodo. En definitiva, también debemos compatibilizar, por supuesto, la tradición, que en el caso nuestro viene de lejos, con el uso de la tecnología. Y en definitiva, y ya para ir cerrando, nos debemos plantear todos los desafíos necesarios con el convencimiento de que nosotros mismos, todos los distintos componentes del engranaje del camino de la ley, debemos ser los promotores y los constructores del futuro de nuestra profesión y de nuestra función. Teniendo presente en este sentido que ¿cuándo es el futuro? Uno a veces antes, quizá cuando era más chico, pensaba el futuro, hoy pienso a largo plazo. Sí, por supuesto el futuro a largo plazo, pero el futuro mañana también. Con lo cual hoy, quizás lo que se está debatiendo en estos días en el ámbito del Congreso del CLAD, también es empezar a construir futuro, porque el futuro se empieza a construir hoy, en el momento, y eso debemos seguir haciéndolo para proyectar nuestro trabajo y que nuestro trabajo sea cada vez mejor en escenarios de pandemia o en escenarios que nos toquen vivir, que no sabemos cuáles serán. Por nuestra parte, en el caso de taquígrafos intentamos hacerlo así, siempre tomando una frase que a mí me gusta señalar y suelo terminar con ella, porque refleja mucho cuál es nuestra función. Esta frase viene de la antigua Roma, del Senado romano, y que decía verba volent scripta manent, que traducido quiere decir las palabras vuelan, lo escrito permanece. Entonces, más allá de la modalidad de trabajo que hagamos, ya sea a distancia, ya sea presencial o ya sea en un mix, nosotros debemos seguir escribiendo o dejando registradas las palabras que vuelan, justamente para que no queden volando y quedan registradas en un papel, y los legisladores, las autoridades, los miembros de otros poderes, la prensa y el ciudadano en general conozca qué es lo que debaten sus representantes, cuál es el espíritu de la ley, y los historiadores sepan dentro de pocos años o muchos años o dentro de 100 años, sepan qué es lo que se debatió en comienzos de este siglo en estas épocas tan difíciles de pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu claridad, por tu aporte y por el cumplimiento también de tu espacio de tiempo. Así que muchas gracias. Otra de las actividades de la administración parlamentaria que han tenido que adaptarse, una actividad fundamental también para el trabajo legislativo, es el trabajo de comisiones, ¿sí? Una actividad que ha hecho uso de las herramientas y creemos que ha podido sortear la contingencia y poder dar el respaldo necesario a la actividad legislativa. Por eso es que integra también nuestro panel Claudia Cisneros. Claudia Cisneros es la secretaria de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina. Bienvenida, Claudia, buenas tardes. Hola Alberto, es un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el panel. Quería darle las gracias a Salra, a Cladi y a todos por los que nos están escuchando por participar y por escucharnos, por supuesto, y por dejarnos participar y reconocer la gran presentación que hiciste, Alberto, y la de Jorge también, dando detalles de las características de lo que son los funcionarios taquígrafos, que son muy importantes para la Cámara tanto de senadores como de diputados. Bueno, todos sabemos que las consecuencias del virus COVID, no han cesado. Es de notorio conocimiento que algunos países se encuentran transitando una normalidad, otros están iniciando su normalidad y muchos otros están, como por ejemplo países de Europa, atravesando una crisis sanitaria a causa de una nueva ola del COVID. En todo ello también podemos sumar que algunos economistas internacionales están vaticinando una crisis mundial a nivel inflacionario. Y para referirnos directamente a lo que es nuestra región, lo que es Latinoamérica y más precisamente a la Argentina, tenemos algunos problemas de descreimiento de la ciudadanía con respecto a la política, de la casta política, como la llaman algunos en Argentina, y también de las instituciones. En este escenario, un escenario complejo, un caldo de cultivo, es que el Poder Legislativo tuvo que hacerle frente a grandes desafíos desde el año pasado, desde que se desató la pandemia. Estos grandes desafíos eran que ante una situación imprevista y de no poder realizar las funciones como las venía realizando, garantizar idoneidad y continuidad y funcionamiento del Poder Legislativo, porque sabemos muy bien que en una democracia participativa la división de poderes, los controles cruzados son más que necesarios y sanos para el desenvolvimiento de esa democracia. Y como se venía realizando, no teníamos idea de cómo iba a continuar ante nuevos procedimientos que no estaban legislados en nuestro marco normativo, como son los reglamentos de las cámaras de Senado y de Diputados. Bueno, ante ello, el punto de partida que se eligió, y por eso las comisiones tuvieron dos grandes desafíos, uno al principio, en el año 2020, cuando se desata la pandemia, es ser el puntapié inicial de estas nuevas prácticas. ¿Por qué? Porque el artículo 98 del reglamento de la Cámara de Senadores prevé en ese precepto que las actividades, las funciones de las comisiones pueden realizarse en los lugares que fueren necesarios. Entonces, al ser ambiguo este precepto y al no ser taxativo, no nos ataba a ninguna práctica en particular. Por ello, las comisiones se convirtieron, por así decirlo, en una especie de muestra de laboratorio, de rata de laboratorio, para poder poner en marcha todos los nuevos sistemas que se estaban pensando y que se tenían que legislar. Las pruebas y los errores se iban a ver con estas comisiones. Fue así que se empezaron a constituir a demanda, a necesidad del momento, de a poco cada una de las comisiones permanentes y comenzaron las prácticas virtuales, remotas y digitales. El segundo gran desafío, un desafío un poco más complejo que atraviesan las comisiones,
es en este año. ¿Por qué? Porque la vuelta del trabajo a las áreas en forma presencial o semipresencial, ya sea en burbujas o por turnos, tenía que garantizar diferentes situaciones. La primera que había que garantizar era que los trabajadores que volvían y que también seguían haciendo trabajo virtual, pero que tenían que hacer trabajo presencial por turnos, tuvieran la tranquilidad y la garantía de determinados protocolos y normas sanitarias para que no se contagiaran del virus y que, por supuesto, no generásemos en el Congreso, es decir, lugar donde se ejerce el Poder Legislativo, una nueva ola de contagios. Teníamos que garantizar entonces el funcionamiento, un funcionamiento periódico, la idoneidad en ese trabajo, hacerlo en forma presencial, hacerlo también en algunos momentos en forma virtual, pero no propender a la esparción del virus. Y algo que también nos enfrentamos en este último tiempo es a la fusión de dos procedimientos. Del viejo procedimiento que se venía aplicando, un poco más burocrático, pero distinto, que veníamos aplicando antes de la pandemia, con los nuevos procedimientos que se aplican hoy desde el inicio de la pandemia y que fueron poniéndose en práctica. Por ejemplo, hay situaciones donde vemos que estos dos procedimientos se han fusionado, se han complementado, se mixturaron, en otros casos se prosigue solamente con el sistema virtual, con el sistema digital, y en otros casos hemos vuelto a las anteriores tareas realizadas de forma un poco más burocrática o manual. Para darles un ejemplo, ustedes saben que por lo menos la mayoría que conoce lo que es el desenvolvimiento en el Estado y en las diferentes funciones, tanto la administración central como descentralizada, siempre se ha manejado, por ejemplo, en el caso del Senado, con, como decía Jorge, las presiones taquigráficas, las labores parlamentarias, las órdenes del día, los dictámenes, los expedientes, los memos de notificación, de convocatoria de reuniones, los proyectos, todo ello siempre ha sido en papel y con firma holográfica, porque no existía la firma digital. Si bien expedientes como, por ejemplo, el dictamen o un expediente de ley, de comunicación o del que fuere, tenía su soporte en calidad magnética, no tenías las firmas, por ende, era solamente un complemento del documento en papel que sí, en el caso de ser un dictamen, contenía todas las firmas reglamentarias y convertía ese papel realmente en un dictamen. El otro era tan solo un complemento. No era el documento válido y solemne que cumplía con las formas para hacer un dictamen. Bien, hoy, con los cambios, con los nuevos procedimientos, tenemos un dictamen que es totalmente digital, con firmas digitales, que se carga en una nube. Esto es nuevo, es reciente, hace 2 semanas, que se carga en una nube, que lo hace cada una de las comisiones, además de notificarlo a la mesa de entradas por medio de un email, que se carga en una nube que tiene cada una de las comisiones y que además comparte con la dirección de comisiones y lo puede ver y se puede chequear la trazabilidad y se puede verificar cuánto ha dictaminado cada una de las comisiones. Esto es nuevo y es decir que este sistema se ha perfeccionado. En el caso, por ejemplo, de los ingresos de los expedientes, ha ocurrido algo distinto. Hace 2 semanas se ha vuelto al ingreso de los expedientes en forma manual. Nosotros, las comisiones, llevamos libros de ingreso, de entrada de expedientes. Estos libros que se llenan manualmente tienen diferentes aspectos a completar, ya sea el origen del expediente, los giros, las fechas de ingreso, los firmantes, es decir, los autores y coautores, etc. Bien, cuando se desata la pandemia y ponemos en marcha el sistema virtual, no existía la carga del libro. Se había dejado de lado y lo que hacíamos era ingresarlo en un listado de trazabilidad digital que algunas comisiones llevábamos, pero que no era obligatorio, lo llevábamos para un control interno. Hoy esto se había vuelto obligatorio y ese
ese ingreso lo hacíamos a través de ese listado, donde podíamos ver la trazabilidad y los movimientos parlamentarios del expediente. Parlamentarios o administrativos del expediente. Y ya no contábamos con un expediente en físico, porque los proyectos se empezaron a presentar teniendo la firma digitalmente, y se ingresaban en la mesa de entradas digitalmente. Por ende, teníamos la notificación digital de un expediente que nos era girado a la comisión a través, esta comunicación era a través de un email de la dirección de comisiones a la comisión que fuere. Teníamos un expediente que era virtual, pero que no lo teníamos, que estaba colgado, que está colgado en la página web. No lo teníamos físicamente, y el registro se hace en un listado digital. Bien, hoy esos expedientes que no los tenemos físicamente, que los tenemos virtualmente, los tenemos que cargar físicamente en este libro. Es decir, acá hay una mixtura, conviven los dos procedimientos, se han fusionado. Estamos cargando expedientes que ya físicamente no tenemos, que tienen el formato totalmente digital y virtual en un viejo libro que veníamos utilizando hace mucho tiempo. Con el listado de caducos, por ejemplo, es lo mismo. Nosotros, todas las comisiones, debemos enviar cada año un listado de caducos al archivo y a diferentes áreas parlamentarias de la Cámara. ¿Qué hacíamos? Entregábamos los expedientes en físico a estas áreas para su consecución, es decir, para el trámite que debían hacer las diferentes áreas sobre los expedientes caducos. Hoy lo que presentamos es una nota firmada por mí, por ejemplo, que soy la secretaria de la Comisión de Economía, porque los secretarios no tenemos firma digital, donde es en físico, pero estamos entregando una nómina de expedientes en forma virtual que no tenemos. A ver si entendemos. Hay situaciones donde se han mixturado y situaciones que vuelven al viejo procedimiento. En el caso, por ejemplo, de las reuniones de comisión, que para mí es una genialidad, es excelente, se han mixturado los dos procedimientos también, pero con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque las reuniones de comisión hoy se hacen semipresenciales, pueden ser presenciales y virtuales. Y de esta forma, aquel senador, ustedes saben que la mayoría de los senadores son de diferentes provincias y el Congreso Nacional tiene su sede en la capital del país, y los legisladores tienen que viajar, y la mayoría de ellos viajan a partir de los martes y se tienen que ir los jueves por la tarde para poder seguir trabajando en sus provincias y en sus pueblos. Y todas las reuniones, todas las comisiones, más de 24 comisiones, unicamerales y bicamerales, permanentes, investigativas y ad hoc, y las que fueren y existieran, sin nombrar la cantidad que hay también en diputados, tenían que reunirse los mismos días, casi a las mismas horas, peleándose por los salones. Entonces esto era caótico, peleándonos por los taquígrafos que tenían que correr de una reunión a otra. Y si no, le teníamos que entregar la grabación de la reunión para que pudieran desgrabarlo y pasarlo luego a una versión taquigráfica. Pero con todos estos inconvenientes, además muchas de las comisiones que no contaban con un salón disponible, y si contaban con un salón disponible, a veces no tenían quórum. No tenían quórum, ¿por qué? Porque cada uno de los legisladores suelen integrar entre 7 y 8 comisiones mínimo. Entonces, el que está en una comisión dando quórum y tratando un tema no puede estar al mismo tiempo en otra comisión haciendo exactamente lo mismo. Por ello, hoy, las comisiones, al realizar sus reuniones en forma virtual, en un Zoom, en una plataforma de Zoom, pueden tranquilamente funcionar con quórum, porque aquel senador que me ha pasado, que por ejemplo está en un pueblo pequeño de Catamarca, si no tiene una laptop, saca su celular, busca señal y participa dando quórum, participa debatiendo del proyecto y después puede firmar el dictamen. Entonces, esto fue un gran avance en cuanto a el manejo en las comisiones, y esto ha generado que los dos procedimientos se fusionen y evolucionen. Lo que sí necesitamos es que el órgano decisorio
pueda legitimar qué procedimientos son los que valen fusionarse, qué procedimientos son los que van a quedar, los viejos, los nuevos para cada tarea, validarlos, convalidarlos, porque con esta nueva situación que se ha generado, por supuesto, se provocan vacíos, dudas y grises donde se tienen que aclarar para no cometer errores. Tomando esto, algunas de las consecuencias como importantes y como positivas que pudimos observar con los nuevos procedimientos digitales son dos. Voy a ir de menor a mayor, por lo menos para mi gusto, pero son dos que he observado. Hay muchas más, pero estaríamos mucho tiempo hablando y no nos alcanza el tiempo hoy. Uno de ellos es que hace unos más de 10 años, en el 2010 más o menos, las comisiones empezaron su proceso de certificación de calidad. Es decir, ambas cámaras iniciaron su proceso de certificación de calidad. Pero nuevamente las comisiones fuimos el punto de partida permeable para empezar esa certificación de calidad. Entonces, tanto ISO e IRAM nos certificaron y nos evaluaron muchísimas veces. Y evaluaron y certificaron desde el armado de un dictamen hasta el archivo dentro de un bibliorato, hasta el lomo de un bibliorato. Hemos cumplido con todos los puntos y hemos sido certificadas exitosamente, como también lo han sido certificados todas las áreas del Senado. Pero hubo un elemento donde nos recomendaban, una recomendación, que era la posibilidad de empezar a dejar de depender tanto del papel, de utilizar mucho menos papel, de ahorrar en papel. Con la pandemia, con las consecuencias de no poder ir presencial al trabajo, con la fase 1, trabajando desde nuestra casa, les puedo asegurar que ahorramos el 95% del papel que utilizábamos. Si bien cuando podíamos salir y necesitábamos hacerlo y encontrábamos un lugar donde imprimir, lo hacíamos una vez. Las modificaciones, si las teníamos que, por ejemplo, en un caso de un listado, de un seguimiento de un proyecto que variaba, esas modificaciones las escribíamos en el papelito, en ese listado que habíamos impreso una vez, y las íbamos volcando de a poco en el listado digital de trazabilidad que íbamos llevando y al que todos accedíamos por el sistema de Senado remoto que tenemos. Entonces, no sé si con la vuelta a la presencialidad podemos garantizar que el 95% siga existiendo, es decir, que lo sigamos manteniendo. Pero quiero creer que por lo menos vamos a tener un estándar más favorable en el uso de lo que es el papel y no volver a lo que eran las impresiones y las fotocopias masivas, que por ejemplo en el caso de un expediente original que nos era remitido y que ya venía en papel, tenías que archivar 2 copias más y después además remitir copia si fuera una comunicación a todos los senadores que firmaron esa comunicación. El ahorro en papel ha sido increíble y esperemos poder mantenerlo. Y uno de los aspectos, el segundo que le nombré y que para mí es el más importante en cuanto a calidad y en cuanto al inicio de lo que les estaba relatando cuando empecé mi exposición, es la cercanía de la ciudadanía con el Poder Legislativo. Es decir, es algo que muy bajo porcentaje de la población conoce lo que realmente se trabaja dentro del Poder Legislativo. Muy pocas entidades también, asociaciones, ONG, acercan al pueblo el verdadero trabajo que realiza el Poder Legislativo. No estoy hablando de las visitas guiadas al Congreso o al Palacio Nacional, donde podés ver el Salón Azul o el Salón de la Cúpula o de las banderas. Estoy hablando de lo que es debatir en comisión, de lo que es debatir en el recinto, 2 artículos, como decía, por ejemplo, Jorge, más de 10 horas. Estoy hablando
de lo que es debatir un dictamen, construir un dictamen, llegar a la firma de un dictamen de más de 3 comisiones con más de 40 firmas y poder llegar al ingreso de ese dictamen y convertirlo en ley. ¿Cómo se logró esto? La virtualidad hizo posible esto, porque hoy las reuniones, que todas tienen quórum, porque la mayoría tienen quórum, porque al ser virtuales, como les dije, les expliqué, podemos contar con la presencia de un senador que está en un pueblito recóndito muy lejos, haciendo su trabajo, visitando a su población. Y además, el hecho de no tener que depender de los salones que existen en forma medida, que no hay para todas las comisiones, de las cámaras televisivas, que no existen un sistema para televisar todas las comisiones al mismo tiempo, sino que ella teniendo los canales de la TV interna de ambas cámaras, pero que se visualizan, que se pueden ver en los cables, en las señales de cable de nuestro país, pero que además se pueden ver en todas las redes, que se pueden ver en YouTube, que se pueden seguir todas las reuniones, que el ciudadano que está trabajando, que está saliendo hacia su casa, que está viajando en el colectivo, que está lejos de donde se realizaban las reuniones, que era, como les dije, en el Palacio Legislativo, en la capital del país, pudiera seguir un debate y pudiera entender el debate y no solo quedarse con la impresión de lo que los medios periodísticos o algunos sectores en las redes les hablaba de tal o cual situación o de cual ley. Es decir, ellos pueden seguir hoy de forma mucho más libre lo que ocurre dentro del poder legislativo y lo que ocurre en las comisiones y en el recinto. Esa cercanía de la ciudadanía con el poder legislativo garantiza el acceso a la información, garantiza el gobierno abierto, aunque sea muy de a poco. Porque se ha llegado en Latinoamérica, en nuestro país, a pensar, el pueblo, de que no es necesario un poder legislativo, de que las dietas de los senadores y los legisladores son muy caras para que no hagan nada, para que el poder legislativo no funcione, cuando en realidad, paradójicamente, si nos remontamos a la era contractualista, queda aún más que claro que la división de poderes y los controles cruzados son más que necesarios para que el poder ejecutivo no se extralimite y no se convierta en un poder monocrático. Lo que le debemos exigir al poder legislativo es más funcionamiento, es más idoneidad, es más eficacia, es más garantía, es más apertura, es más poder legislativo lo que el pueblo le tiene que exigir al poder legislativo, valga la redundancia. Y para ello tenemos que acercar a la ciudadanía con la realidad del trabajo que se ejerce puertas adentro de los parlamentos y del poder legislativo. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu aporte, por esta... Tomo un poco lo que dices, también te agradezco por tu apego al tiempo. Tomo esta última parte que dices, sobre todo la necesidad de ser visible hacia el ciudadano, la necesidad de que la ciudadanía se involucre con el poder legislativo, y ello me da pie a presentar esta próxima ponencia de nuestro colega Gabriel Duarte Rodríguez del Parlamento peruano, que va a hacer referencia también a extender el concepto de cómo se ha trabajado en los servicios al ciudadano, que han sido fundamentales en este periodo,
Gabriel es jefe de los servicios de documentación e investigación parlamentaria del Congreso de la República del Perú, también integrante de nuestra organización de ASALRA. Bienvenido, Gabriel. Gracias por esta participación. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Gracias a ti por esas palabras introductorias. Un saludo desde Lima a los asistentes a este Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que en esta oportunidad sabemos que se desarrolla en Bogotá. Un saludo y un agradecimiento muy especial a los colegas y amigos de la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, que me honro en integrar. Efectivamente, los temas que nos ha dejado la pandemia me invitan a suscribir, en primer lugar, las palabras de pesar que expresó Jorge Bravo. Efectivamente, la pandemia causó mucho daño y sigue causando mucho daño a nivel humano, a nivel social, pero luego de escuchar con mucha atención a Jorge y a Claudia, podemos anticiparnos a concluir que no todo lo que nos ha traído la pandemia es malo. Y efectivamente, la pandemia nos puso en una situación de prepararnos para funcionar. Y ahí jugó un rol fundamental las herramientas tecnológicas. El Parlamento peruano, como pasa con todos los parlamentos del mundo, es un poder del Estado, ¿no? Personifica el poder legislativo, es un órgano representativo de la nación. Respecto a cómo funciona el Parlamento peruano, compartimos en nuestra ponencia, a la cual pueden acceder y los invito a acceder, titulada La transparencia de la información del Parlamento peruano al servicio ciudadano durante la pandemia del COVID-19. Efectivamente, lo que explicaba muy bien Claudia nos hace ver que estos funcionamientos de los distintos órganos tienen un marco normativo, ¿no? El caso del Congreso peruano no está ajeno a este marco normativo y es un reglamento que define cómo funciona la máxima asamblea deliberativa, que es el Pleno, que reúne a los 130 congresistas. El Congreso peruano es un congreso unicameral. Explica este reglamento los procedimientos de votaciones, ¿no? Explica este reglamento los acuerdos. Y es importante señalar esto porque los acuerdos del Pleno que más adelante se materializan en las leyes que ha de promulgar el presidente de la República, revisten de una serie de formalidades que le dan validez jurídica al acto. Esta validez jurídica está descrita en los reglamentos de los congresos, de los distintos parlamentos, y es el caso del Parlamento peruano. Ahora bien, ¿qué pasó con la pandemia, no? Vino la pandemia, en el caso del Perú, se estableció toda una situación de estado de emergencia, como ocurrió en todas las partes del mundo, pero al interior del Parlamento era imprescindible, era necesario que el Parlamento continúe funcionando, ¿no? Y en la ponencia que presentamos en esta oportunidad para Bogotá, nos referimos a dos tipos de medidas a cargo del Parlamento, medidas de carácter legal y medidas de carácter tecnológico. Y es importante el orden porque qué duda cabe, y lo vamos a sostener más adelante, de la importancia de la tecnología. Dicho sea de paso, gracias a la tecnología es que podemos estar participando desde Lima para los asistentes en Bogotá, conectado con mis colegas en Buenos Aires, y en el caso de Alberto en La Rioja. Las medidas de carácter legal son importantes porque habiendo descrito que el funcionamiento de los órganos parlamentarios se plasma en un reglamento por el efecto jurídico que esto conlleva, era importante revisar el reglamento.
era importante revisar el reglamento y disponer alguna medida de carácter legal. En ese sentido, en marzo del 2020, de repente con cierta premura, me anticipo porque posiblemente, que duda cabe, como todo, puede ser materia de crítica y de revisión, y lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Se establecía que el Congreso pueda sesionar a través de medios virtuales, digitales o de cualquier otro medio tecnológico que permita su ejercicio acorde a los requisitos y garantías del presente reglamento del Congreso. Eran las disposiciones que establecía y que de manera literal forman parte de nuestra ponencia. Se estableció un funcionamiento virtual con respecto a la participación de los congresistas, ¿no? Se establecía que para efectos de la verificación del quórum, tan importante para darle validez a lo que el Pleno, a lo que las comisiones, como bien ha explicado Claudia, puedan sesionar y puedan funcionar, se establecía que para efectos de la verificación del quórum y de la votación se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz, ¿quién es el portavoz? Es el directivo, para la redundancia, portavoz de un grupo parlamentario, de una bancada. Se disponía que el portavoz pueda trasladar el voto nominal de los miembros que componen su grupo parlamentario, ¿no? Voy a dejar esa frase, esa disposición, mejor dicho, en esos términos. El reglamento, las modificaciones que forman parte de las medidas de carácter legal también establecían que además de recurrir a las herramientas tecnológicas, se establecía que la herramienta digital o tecnológica que se implemente para estos efectos debe garantizar el carácter público de los debates virtuales, salvo que se justificara su carácter reservado o secreto, así como la identificación y el ejercicio pleno de los derechos de los congresistas que integran los órganos parlamentarios, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto. Bueno, ocurre que durante el ejercicio después de marzo, el ejercicio del Congreso de la República del Perú, se aprobaron algunas normas y una de ellas fue materia de discusión, de una discusión a nivel de nuestro máximo órgano supremo, intérprete de la Constitución. Me refiero al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se vio en la necesidad de pronunciarse con respecto a este funcionamiento, ¿no? ¿Y qué establecía el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional estimaba necesario destacar, en primer término, que la actual emergencia sanitaria que afronta nuestro país no solo ha obligado a cambiar diferentes formas de vivir, sino también a que las instituciones públicas redimensionen sus procedimientos para cumplir los fines constitucionales y legales que se les han asignado. Bien así el Tribunal Constitucional en reconocer que esto iba a significar un gran reto para compatibilizar el efectivo cumplimiento de la función pública y el correcto uso de la tecnología para lograrlo, ¿no? ¿Y por qué hacía estas precisiones? Porque para el Tribunal Constitucional era discutible esta mención, esta disposición en el extremo de que el portavoz sea o pueda trasladar el voto de los miembros de su grupo parlamentario. ¿Y esto por qué es discutible? Porque si bien el ejercicio, la Constitución establece que el Poder Legislativo pueda sesionar virtualmente, esto no significa que se deba afectar el debate público y además entender que el congresista tiene derechos que son personalísimos, como participar, deliberar y votar. Y el voto no es algo que se pueda delegar. Entonces, el Tribunal Constitucional bien hacía en concluir que las sesiones que deba realizar el Congreso de la República y recomendaba interpretar estos artículos nuevos en aquel entonces, en marzo del 2020, del reglamento del Congreso en el sentido siguiente.
¿no? Que se garantice el carácter público de los debates virtuales, la participación libre, deliberación y el voto público de cada congresista y el carácter indelegable del voto. Dicho esto, estos fundamentos del Tribunal Constitucional hacia el funcionamiento virtual del Congreso de la República del Perú en época de pandemia, era importante tomar nota para poder adecuar la tecnología, las herramientas tecnológicas que iban a entrar a funcionar en esa misma línea. Digamos que tener un marco para que nuestras herramientas tecnológicas se ajusten a ellos. ¿Y cómo no ajustarlas si precisamente lo que el Tribunal Constitucional bien sugería era darle el carácter público, vale decir la publicidad, la transparencia? ¿Y qué es la transparencia? Es nada más y nada menos que el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información que es tan importante para los ciudadanos en la toma de decisiones que los parlamentos tengan a bien hacer. Vamos a referirnos a las medidas de carácter tecnológico y previamente quiero compartir con ustedes un video, si me lo permiten. El proceso de asistencia y votación durante las sesiones del Pleno virtual, ahora los parlamentarios podrán realizar estos procedimientos desde un celular o una computadora. Al iniciar cada sesión, el señor relator anuncia la toma de asistencia de los congresistas presentes. Para esto, cada uno registrará su asistencia desde una computadora de la siguiente manera. Primero, se dirigirá a la sección Asistencia. Una vez aquí, debe darle clic a Control de asistencia y luego Presente. Cuando culmine el llamado, se procederá a cerrar la asistencia para definir el quórum. De otro lado, terminado el debate de un proyecto de ley, los legisladores podrán registrar su voto así. Deberán ir a la sección Votación, luego hacer clic en la opción Acceder a votar. Aquí, los parlamentarios podrán decidir entre las opciones sí, no y abstención. También podrán cambiar el sentido de su voto dándole clic a Corregir voto. Así podrá observar nuevamente las alternativas. Recuerda que pueden realizar los mismos procedimientos a través de su celular. Muchas gracias. Efectivamente, este aplicativo móvil, a fin de garantizar un sistema de votación eficiente y seguro, fue instaurado el 11 de febrero del 2021, ¿no? Se implementó un nuevo aplicativo para justamente garantizar lo que el Tribunal Constitucional bien recomendaba con respecto al debate público y a que la votación es indelegable. Y es así como podemos tener un buen ejemplo de cómo las herramientas tecnológicas en sintonía con las normas de carácter legal pueden trabajar en pro de un funcionamiento de un parlamento abierto, ¿no? Ahora, qué importante es también contar hoy en día con el servicio de los canales de televisión de las sesiones parlamentarias, ¿no? En el caso del Parlamento peruano, desde el año 2005 se cuenta con un canal del Congreso que ahora en época de pandemia ha sido muy importante, muy útil, la difusión de las actividades del Pleno mismo para conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Asimismo, yo los invito a que ingresen al portal institucional del Congreso peruano, donde el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, que me honro en jefaturar, presenta una serie de herramientas tecnológicas orientadas a que el ciudadano conozca más las diversas funciones que aplican los parlamentarios, ¿no? Tenemos otra información muy importante con respecto a que si bien la crisis del COVID, ¿no? Para algunas instituciones ha representado un arduo reto tener que adaptar el desarrollo de sus sesiones presenciales a sesiones virtuales
como ha sido en el caso peruano, que, como le hemos señalado, inicialmente obliga normas internas para garantizar la legalidad de los actos parlamentarios acordados en sesiones virtuales. Es importante, ha sido importante la implementación de un sistema de votación electrónica en el Congreso, entre otras medidas para mejorar la eficiencia en el desarrollo del trabajo parlamentario y, mejor aún, para poder hacerle frente, ¿no?, a las recomendaciones, a las observaciones, mejor dicho, que presenta el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que, si bien es cierto, reconoce algunos avances, también hace algunas observaciones que es importante atender porque todas están encaminadas a poner el Parlamento al servicio del ciudadano. Alberto, esto sería mi presentación en esta fase. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu síntesis, también por tu claridad, también por esta experiencia que nos traes desde el país hermano de Perú. Muchas gracias. Y bueno, en este doble rol de coordinación y de panelista, yo en forma exprofesa quise estar al último, un poco porque, además de la cortesía con mis colegas, el tema es que muchos de ellos ya han hablado de muchas cosas que yo iba a aportar desde mi ponencia, por lo cual yo voy a hacer una síntesis de ella, no obviando todos los temas que ya se han dicho y se han aclarado de muy buena forma, y avanzando en algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, quiero presentarme. Yo soy director de planificación de la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja, una provincia muy chiquita de la República Argentina, y el 12 de marzo del 2020, teniendo toda nuestra planificación con nuestro equipo y demás, nos cambió absolutamente el rumbo, como creo que a todos, en todo el mundo, y nuestra planificación, que ya estaba acordada, que habíamos avanzado, digamos, en los aspectos, sobre todo la adecuación a los objetivos, a los ODS, a los objetivos del milenio y demás respecto a la legislación, tuvo absolutamente que cambiarse. Tuvimos que salir sobre la marcha a reformular nuevos procesos, a tratar de que esta inactividad en la que empezaba a caer nuestro poder legislativo no fuera tal, y entonces nuestras prioridades pasaron a ser otras. Nuestra prioridad fue cómo poner en marcha las actividades parlamentarias. Y así, como dijeron nuestros compañeros, la prioridad fue poner en marcha nuevamente las sesiones virtuales, poner en marcha el trabajo en comisión, inicialmente también con virtualidad y después ir sumando nuevas herramientas. Es decir, todo el panorama planificado cambió, ¿sí? Pero aprovechamos y tuvimos una visión, creo que hoy ya un poco con una cierta retrospectiva, podemos hablar de que nos generó un costo de oportunidad, ¿no? Toda esta situación nos dio un costo de oportunidad de revisar todos esos procesos, ¿sí?, que venían siendo desarrollados de determinada forma y hoy nos obligan a trabajar de otra. Qué tan efectivos eran, qué tanto nos acercaban a la eficacia en las actividades parlamentarias, pero también, fundamentalmente, qué tan cerca estábamos de la ciudadanía, ¿no? Esta ciudadanía que en esta contingencia empezó a demandar participación, mayor participación por este tema del control, que es fundamental en la actividad parlamentaria. Entonces, el desafío fue cómo, además de poner en marcha las sesiones, además de poner en marcha el trabajo en comisión, es cómo acercarnos a esa ciudadanía, ¿sí? Nos dimos cuenta que estábamos un poco lejos, ¿sí? Que teníamos herramientas, que teníamos legislado cuestiones en materia de iniciativa popular respecto del inicio de iniciativas parlamentarias, pero que no eran suficientes. Además, las estadísticas daban de que no habían sido casi usadas.
Con lo cual, uno de los principales desafíos fue, y ese es el objeto de mi ponencia, de mi aporte, es cómo sumar herramientas para la participación ciudadana. Revisar las que teníamos, que uno siempre cree que son suficientes. Claudio habló un poco de, no es suficiente solamente las visitas guiadas, son necesarias, sí, para que las personas conozcan dónde se desarrolla la actividad parlamentaria. ¿Son suficientes las actividades de difusión de la actividad legislativa, los procedimientos parlamentarios? Sí, son necesarios, pero no son suficientes. Necesitábamos que las personas, que la ciudadanía se involucre, y para eso necesitábamos generar herramientas. Y empezábamos a trabajar sobre herramientas, muchas de ellas tecnológicas, por cierto, como lo describió Gabriel, con la importancia que asume la tecnología en ese momento, y empezamos a diseñar herramientas de participación a través de redes sociales, a través de foros, chats y demás, que empezaron a dar ciertos resultados y empezaron, digamos, a generar participación. Empezamos a generar también lo que se llama una experiencia colectiva, es decir, cómo las personas podían aportar a la situación, en esta nueva situación, digamos, con distintas perspectivas. Creo que la pandemia puso también eso en evidencia, ¿no? De que teníamos que empezar a escribir páginas en blanco, que estaban en blanco, ¿no? Con nuevas características, con nuevas formas. Y ahí la experiencia de todos era necesaria. Esta experiencia colectiva que empezó a darse a través de la participación ciudadana con los distintos mecanismos, creo que fue, y hoy podemos hablar de una experiencia positiva que hay que mantener. Podemos dar algunas conclusiones hoy ya con un poco el camino andado y con esta vuelta un poco a la presencialidad, una tímida vuelta, como decía Claudio, porque todavía el escenario no está con estabilidad 100%. Podemos decir que esta vuelta nos tiene que servir a nosotros como una experiencia para ver qué es lo que hicimos bien, ¿sí? Qué es lo que nos falta mejorar y sobre todo, ¿sí? ¿Qué oportunidades tenemos hacia ese futuro? Y tenemos algunas conclusiones respecto de la participación ciudadana que hoy podemos mencionar. Primero, que la ciudadanía demanda participación, ¿sí? Sobre todo en el tema del control, ¿no? Que es algo inherente a nuestro poder legislativo. El control como mecanismo de transparencia es fundamental y la ciudadanía lo demanda. Entonces debemos abrirnos a esa transparencia y generar todos los medios y los mecanismos necesarios que nuestra creatividad nos permita, dentro de un marco legal, como decía Gabriel, que hay que respetar. También las herramientas de participación ciudadana son válidas siempre y cuando sean reguladas y tengan los mecanismos de seguridad suficientes. Eso también lo hemos explorado. Uno al principio busca dar participaciones abiertas y demás, pero realmente la participación, digamos, positiva y comprometida empieza cuando hay canales que son controlados, hay canales que son, digamos, con seguridad para que la persona pueda expresarse con cierta seguridad y pueda hacer un aporte, ¿sí? Dentro de ese marco de seguridad. Otra cosa muy importante son los jóvenes y su acercamiento a la participación ciudadana. Debemos trabajar mucho también con las organizaciones intermedias, como lo decía Claudia, ¿sí? Las organizaciones intermedias también necesitan expresarse y también necesitan llevar hacia el poder legislativo sus demandas, ¿sí? Los jóvenes son muy importantes porque sus mecanismos de participación por ahí son distintos y sus medios de comunicación también son distintos. Tenemos entonces que diseñar dentro de esas posibilidades de participación, siempre teniendo en cuenta que estamos ante una ciudadanía, en el caso de los jóvenes, que tienen distintos canales, distintas formas de expresión, distintos medios de comunicación, pero también necesitan y quieren participar. Y por último también hay otra cuestión muy importante, que debemos dejar de temerle a la palabra control, ¿sí?
por ahí cuando hablamos con los legisladores y hablamos de control, surge ahí algún ruido porque esta palabra sugiere, ¿sí?, ciertos condicionamientos. Y no, lejos de ello, lo que se pretende con el control es darle a la ciudadanía las herramientas necesarias para que pueda también no solamente controlar, sino también participar y que esas herramientas permitan transparentar el proceso legislativo hacia la sociedad, que es el requisito más importante y más válido si queremos que haya un real acercamiento entre la actividad parlamentaria y la ciudadanía. Esas son nuestras conclusiones, ese es el aporte que quería traer yo del trabajo que hicimos en nuestra provincia, en nuestra Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja. Estamos con una mirada hacia el futuro en este momento, haciendo un poco esa evaluación de la participación ciudadana. Estamos avanzando en la creación de una oficina de participación ciudadana porque creemos que dentro de la organización parlamentaria debe haber una estructura dedicada específicamente a lograr esta participación y hacer uso de todas las herramientas válidas para que ello pueda lograrse. Entonces, una conclusión fundamental, ¿sí?, que nos ha traído esta situación de pandemia y pospandemia es que los mecanismos de participación deben incrementarse, los mecanismos de participación deben ser válidos y los mecanismos de participación deben ser el mecanismo ideal para acercar la ciudadanía a nuestro poder legislativo. Nosotros queremos, todos sabemos que trabajamos en función de hacer grandes nuestros respectivos parlamentos y por ello está en nuestra creatividad y nuestro compromiso a asumir, digamos, el diseño de la mayor cantidad de herramientas necesarias para esta participación ciudadana. Y con esta conclusión, yo quiero dar un poco cierre a mi ponencia y quiero que le voy a pedir al operador de sala, si por favor puede poner al resto de mis compañeros de panel en pantalla. Agradecerles en primer lugar la participación, su compromiso y también su compromiso con sus respectivas organizaciones a las que aportan todos los días y a las que buscan con su trabajo engrandecer. Como tenemos unos minutos y queremos, digamos, hacer un cierre de este panel, sin dejar previamente de agradecer al CRAD este espacio, de agradecerle a Salra la posibilidad de participar con este panel y esta línea de trabajo de fortalecer y desarrollar la actividad parlamentaria. Quiero hacer una pregunta general a mis compañeros de panel de cómo creen cómo visualizan en el futuro, ¿sí?, inmediato la aplicación de las herramientas en sus distintos lugares, tanto en el caso de Claudia, de Gabriel y de Jorge. ¿Qué digamos, conclusión sintética tienen de estas herramientas que han sido aplicadas, decimos, en forma coyuntural, pero que creemos que pueden servir hacia el futuro para dar, no solamente posibilitar, digamos, el tema parlamentario en cualquier escenario, sino darle calidad y eficiencia a la actividad parlamentaria? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, voy a ser la que conteste primero. Yo, como les dije, veo una fusión, veo una mixtura en estos dos procedimientos. Lo celebro si es para positivo. Creo que no va a poder retrocederse, por lo menos en lo que fue el eje de todas nuestras exposiciones, que fue el gobierno abierto, el acceso a la información, la calidad ciudadana, porque hemos dado un paso muy grande. Volver hacia atrás sería ponernos en contra de la ciudadanía, sería un reclamo muy fuerte, por lo menos de un sector que quiere participar y que vio cómo se debate, cómo se ejerce el rol de legislador
y cómo se ejercen otros roles de funcionarios, porque también se pueden ver en los debates de comisiones y de recinto cuando se invitan a funcionarios, cómo debaten determinados temas, ya sea desde una comunicación hasta una ley de ganancias. Es una cercanía muy grande y ya sea que la ciudadanía esté criticando mucho al sector político y a las instituciones, eso también es involucrarse. El demandar, el criticar también es involucrarse. Participan y de esta manera yo creo que claramente se ha generado una cercanía que no va a poder retroceder y que esta virtualidad, por lo menos en esos aspectos, va a tener que mantenerse y lo celebro y espero que aumente. Para el bien de las instituciones y para el buen funcionamiento. Y como te digo, en lo más pequeño, en lo más detallado, en las comisiones, el hecho de la virtualidad ha ganado un terreno muy importante en las reuniones, en el quórum y en la presentación de expedientes que aún siguen estando así, que se nota que no van a variar, como son los dictámenes y como la búsqueda de firmas, que era algo realmente engorroso, y eso detenía muchas veces el tratado de un tema en el recinto. El analizar un tema en el recinto, porque no lográbamos tener un dictamen a tiempo, porque tenías que ir a buscar una firma, no una, varias, muchísimas a veces, puerta por puerta. Esto evita, porque lo puedes hacer a través de un mail, de un airdrop, de una nube donde lo colgás, te lo firman, estén donde estén, y tenés el producto listo para poder ser tratado en el recinto. Así que tengo muchísimas esperanzas. Sí, Jorge. sí. Bueno, retomando lo que decía Claudia, el tema de la firma digital yo creo que fue uno de los grandes logros en esta etapa. Como decía Gabriel, más allá de todos los aspectos negativos que dejó la pandemia, también nos dejó muchos aprendizajes y cosas positivas. Doy fe de que los secretarios y las secretarias de la comisión han trabajado enormemente en el Senado para que el tema de la firma digital hoy fuese una realidad. Y esto es trabajo que hacen los secretarios y las secretarias en cada una de las comisiones. Pero también quiero hacer hincapié en algo que fue algo mencionado por todos nosotros, que es el tema de la transparencia. Se habló de la Oficina de Participación Ciudadana, reitero, de la firma digital. En el caso de Taquira, pues, se comenzó a hacer el diario de sesiones totalmente digital, con lo cual se pasó a papel cero. Y también se mencionó el tema de votación electrónica, que eso es muy importante porque no deja duda de la forma en que votó cada legislador y cada senador, cada diputado, cada legislador, sabe cómo votó su representante o representante incluso de otro partido. Debemos, como decía Alberto, generar mecanismos de participación, pero que deben incrementarse. No debemos quedarnos en lo que es y volver para atrás. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos dio la pandemia para generar nuevos mecanismos de participación, y también coincido que debemos abrir nuestros oídos para escuchar a los jóvenes, que como bien decía vos, Alberto, tienen otros mecanismos de participación y otros medios de comunicación quizá distintos a los nuestros, pero que pueden ayudar mucho para que el Parlamento llegue más a la ciudadanía, esté más cerca de la ciudadanía, que a veces no lo está, y por eso muchas veces el Parlamento es desacreditado, por decirlo de alguna manera. Así que en este sentido yo creo que debemos aprovechar estas oportunidades que nos ha dejado la pandemia para hacer cada uno de nosotros todo lo mejor para que el trabajo parlamentario sea hecho cada día mejor, pero fundamentalmente también conocido por la ciudadanía, que en definitiva los parlamentarios, el Parlamento existe porque la ciudadanía vota también, ¿no? Entonces, que nosotros seamos, aunque sea granitos de arena, en la difusión de la actividad parlamentaria y en lo que hace cada uno de los componentes del engranaje de esa actividad. Gracias, Jorge. Muchas gracias. El voto electrónico, el voto telemático, el voto no presencial, dejando de lado la pandemia, creo que es algo que va a trascender.
Y si revisamos las experiencias comparadas, ratifican esta afirmación, porque es el caso de España, que desde el año 2012 prevé y tiene ya el sistema tecnológico instaurado para que los diputados puedan participar de manera no presencial en las sesiones plenarias. Pero ¿bajo qué supuestos? Y los supuestos son embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave. Y esto, como podrán darse cuenta, ninguno de los supuestos era la pandemia, ¿no? Pero qué duda cabe que las herramientas tecnológicas están al servicio del funcionamiento, un funcionamiento de un parlamento que no puede dejar de trabajar. Y yo creo que los principales interesados en que un parlamento no deje de funcionar deben ser los propios parlamentarios, ¿no? Un parlamento que a través de las herramientas tecnológicas llegue a los ciudadanos. Voy a hacer una pausa, no sé si estamos por cuestiones de tiempo, hay una pregunta, estimado Alberto. Sí, hay una consulta que dice que si se ha considerado la traducción de una manera clara y atractiva de la información para la sociedad. ¿Sí? Digamos, ¿sí? Yo creo que se ha tocado este tema, que la información puesta al servicio debe tener ciertas características para que realmente sirva para la participación ciudadana. Si me permiten, yo me gustaría dar una reflexión al respecto. Yo creo que tenemos que partir de que las leyes son para todos los ciudadanos, pero no todos los ciudadanos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que buscar a través de las herramientas tecnológicas cómo llega, por ejemplo, a aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual, alguna discapacidad auditiva, o a aquellas personas que dentro de un mismo país, dentro de un mismo territorio, como es el caso del Perú, hablan otro idioma distinto al castellano. Y es el caso de que en el Perú hay 3 millones de quechohablantes. Entonces, esto nos llevó al Congreso de la República a ofrecer nuestros servicios de información en el sentido siguiente. Las leyes fueron traducidas al quechua, ¿no? Este servicio permitió que además incorporáramos audios de las leyes para aquellas personas que tenían alguna discapacidad. Y yo creo que podríamos citar algunos otros ejemplos, yo por lo menos les menciono los que recuerdo en este instante, que tienen que ser pensados justamente en lo que dice Nelson de Freitas, ¿no? El hecho de poder evidenciar que las acciones, que la información parlamentaria llegue a otras personas. Parto de lo que dije al inicio, las autoridades tienen que entender de que legislamos para todos, pero no todos están en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, aprovecho para saludarlos y felicitarlos y agradecerles la participación. Claudia, Jorge, Gabriel, la verdad que un gusto compartir este panel con ustedes. Agradecer desde ASALRA al CLAD por la posibilidad de esta participación mediante 3 paneles que refieren a nuestra actividad parlamentaria, que para nosotros es muy importante este espacio para poder difundirla y sobre todo para poder desarrollarla y perfeccionarla. Esperamos también con nuestros trabajos estar presentes y seguro lo vamos a hacer en Bolivia 2022. Va a ser un gusto también estar integrando este congreso que ya tiene en nosotros, digamos, participantes asiduos, pero también un respeto por su nivel académico y por su representatividad en materia de administración y desarrollo. Así que muchas gracias por la participación. Un saludo también a mis compañeros de panel de ASALRA de los días anteriores. Y bueno, con esto nos despedimos dando las muchas gracias a la organización del CLAD. Muchas gracias por seguirnos.